La esposa, Isabel, dio a luz a un bebé de piel oscura, lo cual despertó las sospechas de su esposo, Juan, quien la abandonó. Sin embargo, un análisis de ADN reveló una sorprendente verdad. El esposo de Isabel, Juan, se enfureció cuando ella dio a luz a un niño de tez morena y años después, su ADN reveló una verdad inimaginable. Isabel se aferró a ambos lados de la cama del hospital y lanzó un grito enérgico mientras ayudaba en el parto del bebé recién nacido. Su esfuerzo se vio recompensado cuando el llanto agudo del bebé resonó en la habitación. Agotada, cayó de nuevo en la cama, jadeando con el sudor corriendo por su frente. La enfermera envolvió al bebé en una manta y se lo llevó. Isabel se sorprendió al notar el tono de piel del bebé y, confundida, miró a la enfermera. «¿Este es mi bebé, verdad?», preguntó. La enfermera asintió, mientras que los demás médicos presentes en la sala compartían su misma duda. El equipo médico conocía bien a Isabel, ya que había dado a luz a sus otros 3 hijos en ese mismo hospital. Ella era una mujer de piel clara casada con Juan, y sus 3 hijos anteriores también tenían piel blanca. Este bebé, siendo el 4.º hijo, resultó ser inesperadamente de piel más oscura, lo que dejó a todos cuestionándose cómo era posible. El esposo llegó unos minutos después para ver a su esposa y al bebé recién nacido. Su expresión inicial de expectación se convirtió en perplejidad al observar al bebé. Salió de la habitación para verificar el número de habitación impreso en un letrero en la puerta, asegurándose de que estaban en la habitación correcta. Al regresar a la habitación, su rostro estaba arrugado por la confusión. No lograba comprender cómo Isabel pudo dar a luz a un bebé de piel más oscura. Se detuvo al pie de la cama y la miró sin acercarse. La esposa, Isabel, se alejó de su mirada y trató de explicarse. «Te puedo explicar. Yo no lo hice. No sé qué pasó». Lloró, pero Juan se burló de la situación. No creía ni una palabra que salía de su boca y no iba a esperar a que ella inventara más mentiras para decírselas. Él sabía la verdad. Isabel se acostó con su empleador de la misma compañía de seguros donde trabajaba. Isabel se sorprendió cuando él dijo eso. Ella sacudió la cabeza y repitió una y otra vez que no era cierto, pero a él no le creyó. No pudieron seguir hablando porque una enfermera le pidió a Juan que saliera de la habitación para que Isabel pudiera descansar. Ella acababa de tener un hijo y estaba siendo sometida a este tipo de tortura mental. Isabel nunca imaginó que fuera posible que Juan la tratara de esa manera bajo cualquier circunstancia, y mucho menos después de que se le agotaron todas sus energías. Cuando se despertó de una siesta que no era reparadora debido a las pesadillas, Isabel alimentó a su bebé. Realmente era un bebé hermoso, a pesar del color de su piel. Isabel pudo ver el parecido que compartía con sus 3 hermanos mayores. Meses antes, ella y Juan habían seleccionado posibles nombres para llamarlo. Ella le había sugerido a Samuel. Durante el resto de su estadía en el hospital, Isabel no vio a Juan. Esperaba que estuviera reflexionando sobre la conversación y otras posibilidades que podrían haber causado que el bebé tuviera un tono de piel diferente al de ellos. Juan era el padre de Samuel. Ella lo sabía porque no había estado con ningún otro hombre además de su marido, pero desafortunadamente para ella, Juan no parecía creerlo. Juan se mostró frío con Isabel y Samuel después de eso. Cuando regresaron del hospital, Isabel se sintió profundamente herida, pero se obligó a mantener una apariencia alegre por el bien de los niños. Sin embargo, unos días después, Juan hizo las maletas y anunció que dejaba todo atrás. En estado de shock, Isabel trató de razonar con Juan. Él no podía simplemente dejarla atrás con sus hijos. Ella le rogó que considerara todo lo que habían pasado durante más de 10 años de matrimonio y los hijos que tuvieron juntos. Juan se mantuvo firme y tomó su decisión. Para él, Isabel había traicionado y herido su orgullo. Si lo dejara pasar, la gente se habría reído de él y habría perdido el respeto por sí mismo, así que se fue
abandonando a su esposa y a su familia. Isabel sintió que todo su mundo se derrumbaba. No sabía cómo seguiría sin Juan. Nunca sospechó que él sería capaz de abandonarla tan cruelmente. Isabel lo conocía desde la universidad. Eran amigos desde hacía algún tiempo antes de que finalmente comenzaran a vivir juntos, y él le propuso casarse. No tuvieron problemas para concebir cuando estuvieron listos para tener hijos. En el segundo año de matrimonio, los hijos les llegaron fácilmente. Juan solo quería 2 hijos, porque su idea de una familia perfecta eran 2 hijos, tal vez una mascota y luego la típica casa con cerca blanca. Pero Isabel siempre quiso una gran familia. Creció como hija única después de perder a su hermana mayor en un accidente de autobús escolar cuando tenía 4 años. Se sentía sola y no quería que sus hijos conocieran ese sentimiento. Aún así, respetó la decisión de Juan de tener solo 2 hijos. Sin embargo, Dios tenía otros planes para ellos. Durante el primer embarazo de Isabel, ella y Juan estaban encantados. Hablaban emocionados todo el tiempo de los grandes planes que tenían para el hijo que estaban a punto de tener. Su alegría no tuvo límites el día que dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo, Andrés. Años después, Isabel volvió a quedar embarazada y dio a luz a unos hermosos gemelos, un niño y una niña. La pareja estaba feliz por eso. Sabiendo muy bien que Juan no quería tener más hijos, Isabel tomó precauciones para no volver a quedar embarazada. Pero 5 años después del nacimiento de los gemelos, Isabel se despertó una mañana con síntomas que reconocía de embarazos anteriores. Aterrorizada y secretamente extasiada al mismo tiempo, compró una prueba de embarazo para confirmar y definitivamente estaba embarazada. Juan se molestó cuando Isabel le contó la noticia. La llamó descuidada y estúpida por permitir que sucediera un error como este. Estuvo enojado durante mucho tiempo, pero a medida que se acercaba la fecha del parto, Juan se volvió cálido. Desafortunadamente, esto se evaporó en el aire como humo en el momento en que dio a luz al bebé Samuel, quien tenía la piel oscura, a diferencia de cualquier otro miembro de la familia. Isabel pensó en cómo criar sola a sus hijos. Eran muy pequeños. Su primer hijo tenía 9 años, los gemelos casi 6, y luego estaba Samuel, el hijo negro que fue negado por su padre. Isabel no sabía cómo hacer que su vida funcionara como antes. Luchaba mucho para cuidar a sus hijos y mantenerlos. Algunos de sus vecinos, que envidiaban a su familia y sabían que Juan la había abandonado, murmuraban a sus espaldas. Se burlaban de ella, llamándola esposa infiel e hipócrita. Ella, que solía presentar al público un equilibrio perfecto entre la vida personal y profesional, todo eso estaba en ruinas. Isabel no sabía a quién acudir en ese angustioso momento de su vida. Llamó a sus amigos pidiendo ayuda, pero ninguno pudo ayudarla. Todos estaban ocupados con sus familias y con las cosas que estaban pasando en sus vidas. Lo máximo que hicieron fue ofrecerle palabras de consuelo y pedirle que se mantuviera fuerte. Todas las noches, Isabel lloraba en su almohada. Sentía como si alguien era un dolor tan intenso que la agotaba. Isabel no sabía cómo reunir fuerzas para continuar. Nada en su vida la motivaba a seguir peleando. En cambio, sus sentimientos de responsabilidad la hacían sentir agotada. Sus hijos dependían de ella y sus vidas también cambiaron con la partida de su padre. Necesitaban que ella los tranquilizara. El bebé Samuel era solo un bebé inocente e indefenso y todavía tenía que trabajar con todo esto sucediendo. Isabel se distraía en el trabajo, no podía desempeñarse de manera excelente. En momentos aleatorios, las lágrimas comenzaban a correr por su rostro, lo que incomodaba a sus compañeros. Hubo un día en el que estuvo a punto de cometer un grave error con el informe. Al ver esto, sus superiores la llamaron a la oficina y le pidieron que se tomara una licencia indefinida sin goce de sueldo. Isabel quiso protestar porque necesitaba dinero para mantener a sus hijos, pero vio el rostro severo de su superior y se dio cuenta de que tenían razón. Agradeció que no la hubieran despedido.
Isabel constantemente intentaba contactar a Juan. Le enviaba mensajes y dejaba innumerables mensajes de voz, pero todos ellos eran ignorados y quedaban sin respuesta. Era como si Juan hubiera desaparecido en el aire. Intentó contactarlo a través de las redes sociales, pero no pudo encontrarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él la había bloqueado en todos lados. Isabel estaba frustrada, enojada y triste al mismo tiempo. Juan había estado fuera durante 6 meses y nunca envió dinero para la manutención de sus hijos debido a los desafíos y turbulencias que enfrentó. Isabel siempre estaba cansada o triste por lidiar con el dolor de cabeza y la situación constantemente tomaba siestas no planificadas. Como resultado, no hacía muchas tareas domésticas y su casa estaba en desorden. Apenas podía gestionar alimentar a los niños todos los días. Andrés, el hijo de 9 años de Isabel, tomó la iniciativa. Desde pequeño empezó a seguir el ejemplo de su madre. Recogía los juguetes caídos y los metía en el cesto de juguetes. Recogía su ropa sucia y la de sus hermanos y la metía en la lavadora. Usaba la aspiradora para limpiar y limpiaba las superficies de la cocina con un paño limpio. Por la mañana hacía cereal para él y sus hermanos y les hacía sándwiches cuando regresaban del colegio. Cada vez que el bebé Samuel lloraba y Isabel se quedaba dormida, Andrés lo mecía en su mecedora. A veces esto funcionaba y el bebé Samuel se quedaba dormido, pero otras veces no. Esto significaba que el bebé Samuel tenía hambre o necesitaba un cambio de pañal. En estas ocasiones, Andrés llevaba con cuidado a Samuel hasta Isabel, la despertaba y le pedía que le diera de comer. Sus acciones conmovieron a Isabel, que no tenía idea de que su hijo mayor era un trabajador. Inspirada por su hijo Andrés, Isabel comenzó a esforzarse aún más por estar ahí para sus hijos. Se obligó a hacer muchas de las tareas, pero asignó las más pequeñas a Andrés y los gemelos. Fue de compras, llenó los armarios de la cocina y el refrigerador con comida. Sin embargo, había días en los que rompía a llorar cada vez que recordaba a Juan y esto pasaba seguido. Era difícil sacárselo de la cabeza. Para ella era más difícil cuando los gemelos de 6 años preguntaban por su padre. Suficientemente intuitiva como para saber que algo andaba mal y no preguntó por su padre después de las primeras semanas para no molestar a su madre. Pero los gemelos fueron menos diplomáticos. Al 7º mes después de la partida de Juan, el director de la escuela de sus hijos invitó a Isabel a charlar. El director se llamaba Marcos y era un hombre atractivo mestizo de poco más de 40 años. Invitó a Isabel a descubrir qué pasaba. Notó que el rendimiento académico de sus hijos bajó y los separaron de los demás niños. Se encerraron en sí mismos y parecían tristes. Isabel no quería, pero empezó a llorar y lloró mucho. Le dolía mucho el corazón. No le veía el sentido a fingir que todo estaba bien cuando no era así. Además, quería quitarse el dolor del pecho. Se abrió con Marcos y admitió que apenas podía controlarse, sentía que todo se desmoronaba desde que su marido la dejó. Ella le contó todo y no ocultó nada. Marcos escuchó atentamente, sintió una profunda compasión por ella y sus hijos. Se ofreció a llevarlos a todos a caminar e invitarlos a comer. Los niños se emocionaron al enterarse de que iban a un centro recreativo. Se vistieron con sus mejores galas y prometieron portarse de la mejor manera. Mientras los niños se divertían, Marcos y Isabel hablaron un poco más. Él le habló de sí mismo. Había perdido a su esposa por complicaciones durante el parto. Por suerte, el bebé sobrevivió y tenía la misma edad que Andrés, el primer hijo de Isabel. Marcos confesó que no crió solo a su hija, recibió mucho apoyo de una comunidad que encontró. Marcos presentó a Isabel a la comunidad, la llevó a su reunión física semanal. Era una comunidad de familias comprometidas con crecer juntas y ayudarse mutuamente. Había parejas con hogares estables en esa comunidad, así como muchos solteros. Todos fueron tan acogedores y amigables que saludaron al bebé Samuel que Isabel había traído con ella a la reunión. Cuando escucharon la historia de Isabel, todos estuvieron dispuestos a contribuir en lo que pudieran. El mayor problema de Isabel era que no tenía dinero para pagarle a una niñera que cuidara a sus hijos,
mientras ella trabajaba, y sus ahorros se estaban acabando rápidamente. Si no regresaba pronto a trabajar, no podría mantenerlos, pagar las cuentas y renovar el alquiler en 3 meses. Al escuchar esto, las amas de casa de la comunidad crearon un horario para cuidar a los hijos de Isabel. Alrededor de 5 madres se ofrecieron como voluntarias y cada una de ellas cuidó a los 4 niños durante una jornada laboral. Después de algunas semanas de asistir a reuniones comunitarias con Marcos, recibiendo su increíble apoyo, Isabel se sintió ella misma nuevamente. Estaba ansiosa por volver a trabajar y construir una vida para ella y sus hijos. Cuando regresó al trabajo, su desempeño fue mejor que nunca y sus superiores quedaron impresionados. Luego de superar varias expectativas de ventas, Isabel logró una doble promoción. Ella compartió la noticia con la comunidad y celebraron con ella. Unos meses después, Isabel se había estabilizado y podía pagar niñeras para que cuidaran a los niños cuando ella estaba ocupada. Las madres de la comunidad incluso se ofrecieron a cuidarlos. Le dijeron a Isabel que era fácil amar a sus hijos y la elogiaron por criarlos con buenos modales. Isabel agradeció con una mirada de gratitud en sus ojos. Por otro lado, Isabel veía a Marcos con frecuencia porque él era el director de sus hijos. Se veían en las reuniones comunitarias semanales y eran amigos. Unos meses después, Isabel se dio cuenta de que estaba en constante comunicación con Marcos. Intercambiaban mensajes de texto a diario, hablaban por teléfono, salían juntos a comunicarse y salían con sus hijos. Isabel conocía a la hija de Marcos y era su amiga. A los ojos de la niña, Isabel era una figura maternal que admiraba profundamente. Isabel trató de no pensar en lo que podría significar su cercanía con Marcos. Él era un buen hombre y ella valoraba su amistad. Fue lo que se dijo a sí misma más de un año después de que Juan se fuera. Isabel descubrió que ella y los niños habían cogido ritmo. Ellos ayudaban con las tareas del hogar. Ella cocinaba y ayudaba con las tareas del hogar. Su desempeño en la escuela y en las actividades extraescolares fue mejor que nunca. Fueron de compras con ella y se cuidaron mutuamente. Cada vez que se sentaban a comer, Isabel veía lo unidos que eran sus hijos. Su corazón se llenaba de orgullo. Era como si ya no necesitaran a Juan. Esto llevó a Isabel a otro descubrimiento. Juan no era tan útil en casa como pensaba. Actualmente, Isabel ganaba mucho dinero, 3 veces más de lo que ganaban ella y Juan cuando vivían juntos. En ese momento, Juan ganaba un poco más que Isabel, pero la mayor parte se destinaba a pagar sus necesidades. A Juan le gustaba comprar artículos de diseño que realmente no tenía dinero para comprar porque quería que la gente lo percibiera de cierta manera. Isabel era quien más apoyaba a la familia, pagaba las cuentas y hacía la mayoría de las cosas, pero no se daba cuenta porque amaba a Juan y su presencia significaba mucho para ella. Además, después de casi 2 años de separación, Juan aún no había enviado los papeles del divorcio. Isabel sospechaba que era porque no quería pagar pensión alimenticia ni indemnización. Ella decidió ignorarlo por ahora. Marcos, Isabel y sus hijos estaban en el parque haciendo un picnic un sábado por la tarde. Mientras los niños jugaban juntos, incluido Samuel, que tenía 3 años, y un adorable bebé, Marcos observaba con una expresión extraña. Isabel preguntó cuál era el problema. Le preocupaba que él hubiera notado algo mal con uno de sus hijos. Sus hijos tenían ojos interesantes. Marcos los estaba admirando. Eso es todo, dijo Isabel suspirando aliviada. Le dijo que lo heredaron del lado de su padre. Marcos frunció el ceño y señaló que si ese era el caso, era una prueba de que Samuel era el hijo biológico de Juan, ya que tenía el mismo par de ojos únicos. Isabel estaba muy angustiada después de que Juan se fuera, para considerar hacerse una prueba de ADN para demostrar que sus afirmaciones eran erróneas, pero debido a las observaciones de Marcos, sintió un impulso para descubrir la verdad detrás de la piel oscura de Samuel de una vez por todas. Llamó al hospital y solicitó una cotización para una prueba de ADN,
envió la piel vieja de Juan como muestra. El hospital realizó las pruebas y el ADN reveló que era inimaginable. Samuel era el hijo biológico de Juan y el color de su piel era hereditario. Isabel no entendía qué querían decir los médicos con hereditario. Explicaron que Samuel tenía abuelos o bisabuelos negros. Isabel estaba confundida y ella y Juan no tenían nada que ver con eso, pero ella todavía estaba pensando en eso al día siguiente cuando Juan la llamó. Le dijo que acababa de enterarse por su madre que su padre biológico era negro. Él era la persona con la que su madre estaba comprometida, pero después de fallecer en un accidente, su madre se casó con su mejor amigo, un hombre blanco. Su madre no vio el sentido de decirle esto a Juan, ya que él nació blanco, pero de repente sintió un tirón en el corazón por revelarle la verdad. Juan suplicó volver con Isabel y los niños. Estaba dispuesto a ser padre de todos. Ellos, incluido Samuel. Isabel se negó. Él los abandonó por 3 años. Ella se divorció de él, pero le permitió el derecho de visitar a los niños. Pero a los propios niños no les gustaba quedarse con su padre. Preferían a Marcos. Después de un tiempo, Marcos y Isabel comenzaron a salir juntos. Los niños, incluyendo la hija de Marcos, estaban emocionados, especialmente cuando pasaban tiempo juntos. A medida que pasaron los años, Marcos y Isabel se casaron. Juan reflexionó sobre su actitud pasada y sintió una profunda transformación. Isabel, generosa de corazón, lo había perdonado por completo. ¿Qué opinas de la reacción de Juan ante la llegada de un bebé con un tono de piel diferente? Tu opinión cuenta, compártela con nosotros en el canal